La palabra de Dios nos asegura que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Hebreos 1:1. Pongamos atención y veamos lo que hoy nos dirá en San Juan capítulo 6, los versículos 25 al 51. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que sacia. El universo es grandioso, pero como no hacemos un alto para pensar, no nos damos cuenta de lo poderoso que es el Creador. Pues si una estrella es millones de veces más grande que la Tierra, y en nuestra galaxia hay millones de estrellas y a la vez existen miles de galaxias con millones de estrellas, ¿qué somos nosotros comparados al universo? De la misma manera que hay un macromundo, un universo infinito, de la misma forma hay un micromundo tan diminuto e invisible para nuestros ojos que hace falta un microscopio para poder verlo. Y con tanta maravilla a nuestro alrededor, ¿todavía nos atrevemos a pedirle a Dios que se revele? Ojalá que al pensar que vivimos envueltos en tanta maravilla, nos humilláramos ante nuestro Creador, el cual envió a su Hijo para que fuera nuestro Salvador y Señor, y dejemos de provocarle y tentarle con nuestras tonterías caprichosas y dañinas. Lo realmente maravilloso fue que Él muriera por nuestros pecados, pero estamos envanecidos y ciegos.
como los escribas de los tiempos de Jesús, que pensaron, es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decirle al paralítico, levántate y anda, cuando lo difícil era perdonar sus pecados, ya que para perdonarlos se comprometía a morir por ellos. El oyente tiene que saber que la persona que tiente a Dios no solo peca contra Él, sino que lo único que consigue es hacerse daño ella misma, como el que da coces contra un clavo bien afilado. Dios tuvo y tiene una sola palabra. El que nosotros la obedezcamos o no, eso es asunto nuestro. Él permanece invariable, así que todo lo que digamos puede revolverse en nuestra contra en el día del juicio. De manera que seamos reverentes con Él y su palabra, y no hagamos chascarrillos ni de Él, ni tampoco de su palabra. La Biblia no es un libro cualquiera, no puede comparársela con ningún otro libro. Las Sagradas Escrituras son la bendita palabra de Dios, y nosotros, si queremos ser salvos, tendremos que hacerlo por medio de ella, pidiéndole a su autor que nos revele la verdad, a fin de hallar la salvación. Sin embargo, será un libro difícil e incomprensible para todo aquel que lo lea con arrogancia y con aire de superdotado. Si el amado oyente no quiere estrellarse en ella, entonces léala humilde y reverentemente, y verá que la palabra de Dios, además de alimento, también hay dulzura para nuestra alma. Es mi petición a Dios a fin de que los amados oyentes puedan encontrar la salvación, la cual es para buscarla ahora y no para después de muerto, ya que después ya será demasiado tarde. Es ahora cuando tienes que recoger tu maná. Cuanto más tardes en tomar en serio la palabra de Dios y la salvación, más difícil lo tendrás, porque inexorablemente los días pasan y con ellos también la oportunidad. Día que pasa, día que deja su huella, endureciendo más y más el corazón y por lo tanto hace más imposible la salvación. No dejes que el sol de esta vida derrita la oportunidad que tienes de poder ser salvo. No dejes perder este privilegio que está a tu alcance por medio del Señor Jesucristo. No te dejes llevar por el pensamiento de que otro día lo harás, porque cada día que pasa es uno menos que te queda para poder aprovecharlo. Uno queda asombrado al escuchar a los judíos atreviéndose a decir al Señor, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Cuando lo habían visto sanar a paralíticos, a endemoniados, a leprosos, a mudos y a ciegos, y hasta ese momento también había resucitado, que sepamos, a una niña de 12 años y a un joven que llevaban a enterrar del pueblo de Naín. ¿Cómo es posible que le hiciera alguna señal para poderle creer? ¿Es que todas las que había hecho hasta ahora tenían comparación acaso con el maná? Con razón se dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Qué engreídas somos las personas. Nuestra arrogancia es tan grande que en el día de hoy como ayer seguimos murmurando de Dios y de su palabra. Y con todo, pedimos que, con toda la cara del mundo, se nos aparezca para poder creerle. Y es que la ignorancia es atrevida. Nosotros, como la gente del tiempo de Jesús, no nos conformamos con lo que vemos y palpamos. Y como niños caprichosos queremos más. Y Dios lo haría, si eso nos condujera a la salvación. Pero solo nos envanecería
y nos haría más altivos. Lo difícil, lo realmente espinoso e imposible fue lo que Dios hizo para poder salvarnos: mandar que su Hijo naciera de la Virgen María y se humanara en ella, y en la cruz cargara nuestro pecado y derramara su preciosa sangre, muriendo y resucitando al tercer día para nuestra justificación. Eso sí que fue difícil: morir como un reo cargando nuestros pecados y tomando nuestro lugar. Pero hacer unos milagros de aparecer por aquí y por allá, eso para Él era y es bien fácil, pero nos dejaría sin salvación, ya que los milagros no salvaron ni pueden salvar eternamente a nadie. Esa es una de las razones del por qué no se aparece. Así que, amado oyente, no tentemos a Dios, como hiciera el diablo cuando le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. San Mateo 4:3. Aunque Cristo pudo hacerlo, no lo hizo, pues se trataba de una tentación. Sin embargo, más tarde Jesús alimentaría a unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solo 5 panes, sobrando 12 espuertas de pedazos. Y a nosotros no se nos aparecerá, porque se trata de una provocación caprichosa por nuestra parte. Y Dios no atiende a los caprichos que solo están a la caza de lo espectacular, pero sí escucha a los necesitados. Dios es serio y no se presta a nuestros juegos extravagantes. Cuando el rico en el infierno pedía que Lázaro resucitara para que testificara a sus 5 hermanos que estaban en la casa de su padre, la divina respuesta fue: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, la palabra de Dios tienen, que la escuchen y obedezcan. Pero el rico seguía en su empeño y suplicó: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. San Lucas 16:27-31. Dando a entender el Señor que es más importante la palabra de Dios que los milagros o las resurrecciones. Y si no sacamos fruto a la Biblia, a la palabra de Dios, menos le sacaríamos a un muerto resucitado o a cualquier milagro. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Siguieron diciéndole al Señor a aquella gente de su tiempo. Pero Cristo les aseveró: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, refiriéndose a Él, y muy especialmente a toda su obra de expiación por nuestros pecados. Ya que todo lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto solo era una figura y ejemplo para nosotros, como bien lo aclara San Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si la persona murmura, trae como consecuencia que le caiga estas plagas que dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo San Pablo: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, del 1 al 11. Así que, como quiera que las mismas escrituras nos dicen que estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, entonces bien haremos en hacer caso a dicha exhortación. Ahora, solo me referiré al maná del cual hablaron los judíos a Jesús, porque no me queda espacio para leerlo, pero invito a los amados oyentes a leer después los pasajes tranquilamente, los cuales se encuentran en Éxodo 16, del 1 al 36, y Números 11, del 1 al 9, donde se nos habla ampliamente del maná.
Los israelitas, recién salidos de la esclavitud de Egipto, marchaban hacia la tierra prometida. Anduvieron durante 40 años en el desierto, por la incredulidad de ellos. Y en el desierto Dios los alimentó dándole agua, carne y pan. Dicho pan venía del cielo como una escarcha o rocío sobre la tierra, muy de mañana, la cual tenían que recoger antes que el sol calentara. Pues al igual que la escarcha se deshacía con el sol y se deshace, tenían también que cogerlo antes porque se deshacía ese pan. Y tendrían que recoger un gomer por cabeza, lo que equivalía a la porción de un día, según lo que una persona podía comer. Lo debían coger todos los días y solo lo necesario. Si cogían más, se les agusanaba. Y para el sábado cogían el doble y no se les corrompía, tal como Dios les ordenó. Era de color blanco y su sabor como hojuelas con miel, y como aceite nuevo. Después se molía y se majaba en morteros, lo mismo que el trigo. Debían cogerlo muy de mañana y lo estuvieron comiendo durante 40 años, es decir, todo el tiempo que estuvieron en el desierto. La enseñanza que tenemos es más o menos como sigue. Mientras estamos y vivamos en el desierto de esta vida, necesitamos leer todos los días la palabra de Dios, si no queremos morir de hambre, comiendo nuestra porción diaria. Es algo muy personal. Lo mismo que nadie puede masticar la comida por mí, así nadie puede comer espiritualmente por ti. Debemos tomarlo muy en serio, pues cuanto más tiempo pasa, más peligro corremos de quedarnos sin maná, porque el sol de esta vida, con sus problemas y diversiones, derrite la palabra de Dios, que es el maná de nuestra alma. Las estadísticas nos revelan que la persona cuanto más edad tiene es más difícil y más dura para poder aceptar al Señor como Salvador. Por eso el Señor dice: me hallan los que madrugando me buscan, Proverbios 8:17. Y en otro lugar, el sabio Salomón nos aconseja: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. El maná, para poder ser comestible, tenían que ser majado en morteros o molido en molinos de mano. Y nosotros, para que pudiéramos ser salvos y estar seguros de tal salvación, no solo Cristo tuvo que descender del cielo como el maná, humanándose en el vientre de la Virgen María, sino que también tuvo que ser molido por nuestros pecados, como dijera el profeta Isaías en su capítulo 53 y versículo 5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue por eso que Cristo, refiriéndose a este hecho, dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. San Juan 6:35 y 51. Este pan que sacia y quita el miedo a morir, no las religiones ni los sacrificios, etc. Su color era blanco, símbolo de la pureza. Nadie pudo ser más inmaculado que Cristo. No hubo quien se le pareciera ni quien le igualara. No hubo ni santo ni profeta, ni mujer ni hombre que fuera sin pecado como él. Por lo tanto, nadie podía, como él, decir con toda propiedad: yo soy el pan de vida. Su sabor era como aceite nuevo, símbolo del Espíritu Santo, dándonos a entender que la persona que recibe a Cristo como Salvador enseguida saborea el pan y dicho aceite. Por lo tanto, lo percibe y lo vive por el Espíritu Santo, quedando saciada. Es decir, amado oyente, pierde todo miedo a la muerte, sabiendo que es y que eres salvo por ese aceite nuevo o Espíritu Santo, el cual te dice que eres un hijo de Dios. Como bien lo aclara San Pablo cuando dice: el Espíritu mismo, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Todo esto, la certeza de la salvación, es un milagro de Dios.
el cual se hace realidad en la persona que acepta a Jesucristo como Salvador, solo por la pura gracia y misericordia de Dios. Es algo nuevo y jamás experimentado. Además, también se nos dice que a la vez de tener un sabor como aceite nuevo, también sabía como hojuelas con miel. Así viene a ser su palabra, como bien dijera el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Así que el pan del cielo que Dios dio a los israelitas en el desierto, a fin de saciarle del hambre material, era un tipo y figura del verdadero pan del cielo que un día vendría a este mundo para saciar el hambre espiritual de las personas que, confiando plenamente en la obra expiatoria del Hijo de Dios, pudieran perder el miedo a morir y ser salvas. Es decir, pudieran estar seguras y satisfechas de su salvación. Fue por eso que a los judíos de su tiempo Cristo les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. San Juan 6, 32 al 35. De manera que la persona que confía realmente en el Señor no solo queda satisfecha en ese momento, sino que nunca volverá a tener sed ni hambre del más allá. Perderá el miedo a la muerte y al santo juicio de Dios. Este es el resultado de creer en el bendito Evangelio que Cristo vino a predicarnos, a sellarnos y a garantizarnos con su muerte, tomando nuestro lugar en la cruz. Pero, lo mismo que el maná, para poder saciar el hambre de los israelitas, tuvo que ser recogido, así debe hacer el amado oyente si quiere ser salvado. No fue suficiente con que Dios mandara puntualmente el maná cada día al pueblo. Después tenían que recogerlo, cada uno su porción, y si no querían morir, tendrían que recogerlo cada día, pues el sol lo derretiría y el maná desaparecería. Igualmente te ocurrirá a ti si después de que Dios, en su amor, se desprendiera de su santo Hijo, el pan de vida, y desde el cielo lo mandara al desierto de este mundo, para que todo aquel que en él creyera, o sea, tu opción, fuera salvo. Pero si después de tan alto costo, de parte de la Santísima Trinidad, tú no recoges el maná, la salvación, de nada te valdrá que Dios enviara a su Hijo a morir por ti, si tú no te lo apropias. Morirás de hambre e irás a un infierno, no por culpa suya, sino por la tuya. En el año 1829, un hombre llamado Jorge Wilson de Filadelfia fue juzgado por robo del correo de los Estados Unidos y por asesinato. Una vez enjuiciado, fue condenado a la horca, pero los amigos de Wilson consiguieron del presidente Jackson de los Estados Unidos el perdón. Cuando los amigos le trajeron el indulto, no se sabe por qué causa, Wilson lo rehusó. Los jueces no sabían qué hacer, pues cómo ahorcar a un hombre que había sido perdonado. Fue necesario remitir el caso al Tribunal Supremo y el presidente de dicho tribunal dio la siguiente respuesta: un perdón es un documento cuyo valor depende de su aceptación por parte de la persona implicada. Es casi imposible suponer que alguien que está condenado a muerte rechace tal perdón, pero si lo hace, no hay tal perdón. Jorge Wilson debe ser ahorcado. Y así sucedió. Wilson fue ahorcado a pesar de tener el indulto al alcance de su mano. Lo mismo sucederá con toda persona que teniendo a mano el pan de vida se abstenga de coger su porción. Es bien sencillo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, el que es rebelde, el que no le da la gana de creer en Cristo, no verá la vida, teniéndola tan a mano, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan 3:36. Jesucristo, aquellos que le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces?
nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Jesús le respondió, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, refiriéndose a la muerte espiritual. Pero si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, refiriéndose a la vida eterna. Así que todos aquellos que comieron el maná, de nada les sirvió, ya que murieron eternamente, o sea, fueron condenados a pesar de haber comido el maná. Pero los que comen el pan de vida, o sea, los que creen y aceptan al Señor como Salvador, no solamente nunca tendrán hambre, o sea, nunca dudarán de su salvación, sino que vivirán para siempre, o sea, serán salvos, y jamás tendrán miedo a la muerte. Este sí que es el pan verdadero, que sacia. Todo lo demás son cantos de sirena. Amado oyente, no te conformes con sucedáneos, porque al vez de ser defraudado, no quedas alimentado. Solo Cristo es el verdadero pan del cielo, y te dice, el que a mí viene, óyelo bien, nunca tendrá hambre.